Dedicar un tiempo de calidad a nuestros hijos es muy importante para un buen desarrollo de su cerebro. También en la escuela, la escucha activa, el acompañamiento emocional o aprender con empatía, seguro son algunas de las pautas que contribuyen a que nuestros hijos construyan un cerebro sano. La ausencia de una mirada amorosa, el castigo o la anestesia emocional de los niños y adolescentes son temas que están sobre la mesa en el ámbito de la educación. Para hablar de todo esto, tenemos hoy con nosotros al psicólogo y doctor en educación, Rafa Guerrero. Bienvenido y gracias por estar con nosotros, Rafa. Muchas gracias, Monse. Un placer. ¿La inteligencia emocional puede ser innata o siempre es aprendida? El gran componente de la inteligencia emocional es aprendido. Sí que es cierto que hay algunos aspectos, que hablamos aquí de un porcentaje muy bajo, que es innato. Por ejemplo, cuando hablamos del vientre materno, ahí nos encontramos con que la capacidad para experimentar, para sentir emociones, eso es innato, eso nos aprende. No enseñamos a nuestros niños a sentir miedo, a sentir rabia. Eso es lo poco que es innato. El resto se aprende en casa, se aprende en el colegio. Hablemos primero del colegio, después hablaremos de casa. ¿Cómo pueden ayudar las escuelas a enseñar esta inteligencia emocional o educación emocional? Claro, también? pues sobre todo, Monse, haciendo el proceso de acompañamiento. Es decir, como decíamos antes, todo se tiene que aprender en cuanto a la inteligencia emocional, es algo que se aprende, es algo que se desarrolla en nuestra corteza frontal. Entonces lo que los profes tienen que hacer es enseñarles aspectos tan básicos como a nombrar las emociones. Pues cariño, lo que te pasa es que sientes mucho miedo, o estás muy triste, o tienes celos de un compañero. Y nombrar las emociones, etiquetarlas es súper importante y, por supuesto, siempre permitirlas, siempre legitimarlas. Pero con alguna clase en concreto, es decir, entiendo que todos los profesores, bueno, de hecho creo que también abogas por la preparación de los profesores, claro, y para velar por también por su salud emocional, porque la situación en la que vivimos ha sido extraña para todos. Claro. Pero ¿crees en alguna clase en concreto, por ejemplo? A ver, las clases en concreto de inteligencia emocional, educación emocional, de resolución de conflictos, vamos a llamarlas como queramos, pueden estar muy bien. Pero lo que sí que es fundamental es que este proceso sea transversal. Es decir, que no toca los martes y jueves de 1 a 2. Es decir, que puede surgir en cualquier momento, ¿no? Una emoción. Puede surgir en cualquier momento un conflicto. Y eso hay que abordarlo cuando toca. Y para mí es una prioridad trabajar con los profesores. Para mí es una prioridad trabajar con mamá y con papá. Porque estamos tan centrados en enseñarle todo esto a los niños que nos olvidamos de los profesores, que nos olvidamos de la familia. Claro, ¿cómo vamos a enseñar los adultos, Monse, a nuestros niños a ser más emocionalmente inteligentes si nosotros no lo somos? Entonces tenemos que empezar por el principio. El principio somos los adultos. Tenemos que aprender todo eso para poder enseñárselo a los niños. Bueno, y hablamos también de muchas situaciones de estrés en casa, porque normalmente, al menos el tiempo que estaban en la escuela, los padres podían hacer su trabajo, sus gestiones normales. Ahora con el tema de las clases online ha revolucionado las familias de alguna forma, y los padres supongo que también tienen más esta obligación, digámoslo de alguna forma, de educar o de ayudar más a los chicos en casa. Claro, yo creo que cualquier proceso de educación, de acompañamiento, estamos todos implicados, todos, mamá, papá, la familia más extensa, los profesores. No podemos estar delegando, no podemos hacer parcelas, y sobre todo cuando nos referimos a aspectos como estos de los que estamos hablando, ¿no? Que es las habilidades socioemocionales. Esto es algo de todos, pero tenemos que estar formados. Yo no puedo enseñar un idioma si no lo conozco. La inteligencia emocional es un idioma, y para eso yo tengo que ser capaz, tengo que dominarla, si no va a ser imposible. Claro, habrá algún padre que te diga, en situación normal, sin pandemia, oye, yo hago lo que puedo, o sea, claro, le llevo a la escuela, me voy al trabajo, le recojo, le llevo a extraescolares, que cene verduras, claro, que vaya a dormir pronto, yo no puedo más. Claro. Sí, pero todo esto que estás comentando, desde luego que es súper importante, son otro tipo de necesidades. Aquí de lo que estamos hablando ahora mismo, no, son de las necesidades emocionales, de las necesidades sociales. Tan importante es dar de comer a nuestros hijos, que nos encarguemos de que descansen lo suficiente, como de desarrollar las habilidades socioemocionales, de permitirles esas distintas emociones que van experimentando, de ayudarles a gestionarlas en el tiempo. ¿Más en tiempos de pandemia? Más en tiempos de pandemia, claro. Cualquier situación que nos pone entre la espada y la pared,
es un extra de estrés, es un extra de cortisol, cerebralmente hablando, y eso exige un plus, sin lugar a dudas. Hablemos de la salud emocional concretamente que han sufrido en esta pandemia. ¿Podrías enumerar brevemente lo que habéis detectado que más ha afectado a los chicos y chicas, claro? Bueno, pues los profesionales nos hemos encontrado sobre todo con mucho miedo, ¿no? Por ejemplo, miedo en los más chiquititos, ¿no? Miedo a que mi mamá se contagie, miedo a que los abuelos se contagien, papá. También nos hemos encontrado muchos procesos de mucho estrés, de mucha rabia. Por ejemplo, en la etapa adolescente ha habido mucho estrés. Tristeza, mucho duelo. Es decir, el confinamiento, la pandemia ha supuesto un punto de inflexión para todos. Y claro, nuestros niños se han visto afectados por todo esto, ¿no? Entonces nos hemos encontrado con mucha problemática. Los centros de psicoterapia, los profesionales de la salud, estamos hasta arriba. A veces la firmeza se confunde con distancia para conseguir respeto. Sí. Y tú dices, cuando un niño está llorando, es bueno abrazarle. Claro, es bueno abrazarle como cuando mi mujer llora, yo también la abrazo. Es decir, estamos hablando de seres humanos. Claro, pasa que con un adulto te parece que, no te parece que le estés consintiendo o que seas flojo en cierto sentido. Claro, pasa que estas son las consecuencias que tiene la educación tradicional, Montse. En la educación tradicional, que se basa en relaciones de poder, donde el adulto es el que siempre tiene la razón y es el que tiene la capacidad de poder castigar, el que tiene la capacidad de manipular y de chantajear al menor. Igual que no lo hacemos entre iguales, ¿por qué lo hacemos con nuestros niños? Igual que cuando mi padre, cuando mi mujer, cuando mi amigo, mi compañero de trabajo se encuentra mal y necesita un abrazo, necesita que alguien le escuche o que alguien le permita determinada emoción, ¿por qué no lo hacemos con nuestros niños? Aquí entra también el apego. ¿El apego y la autonomía se llevan bien o mal? Se llevan fantásticamente bien si somos capaces de darle a cada uno lo que necesita. Yo siempre digo que para desarrollar un apego seguro, porque existen dos tipos de apego, ¿no? El apego seguro y los apegos inseguros, para desarrollar un apego seguro lo que necesitamos es proteger lo suficiente y fomentar la autonomía también de manera suficiente. Son como dos pedales, ¿no? Entonces, tan importante es el freno como el acelerador, tan importante es la protección como la autonomía. Y llega el adolescente. Los padres a veces no saben muy bien cómo entender su cerebro. Explícanos un poco los procesos, las recomendaciones. Bueno, el cerebro adolescente la verdad que es una verdadera maravilla, ¿no? Lo que pasa es que está en proceso de reconstrucción. Yo siempre pongo el ejemplo de un móvil que se está actualizando. Pues ese es el cerebro de un adolescente, ¿no? Cuando un móvil se está actualizando, sus funciones se quedan muy limitadas o se quedan inexistentes. Eso es lo que le pasa al cerebro del adolescente. Su cerebro se está reestructurando, se está formateando y eso implica que va a actuar sobre todo con las partes inferiores del cerebro, es decir, va a ser un cerebro más impulsivo, va a ser un cerebro más reactivo, va a ser un cerebro no pensante, va a ser un cerebro muy emocional. Lo que esto a los papás de hijos adolescentes ahora mismo les está sonando mucho. Y lo que está ocurriendo es que a nivel de la corteza frontal, que es la parte del cerebro que se encarga de la gestión, de anticipar las consecuencias, de la concentración, del control de los impulsos, todo eso se está formateando y hay que darle un tiempo. Entonces, la clave en los adolescentes consiste en que mamá y papá conozcan cómo es el cerebro de sus hijos y, en segundo lugar, antes que hablabas de apego, que seamos capaces de ver a los toros desde la barrera, es decir, que demos esa autonomía, porque hasta hace unos años, ¿no?, hemos estado nosotros como padres de adolescentes protegiendo a nuestros hijos. Ahora lo que hay que hacer es ceder esa protección a sus amigos, a sus colegas, a sus coetáneos. Ya para acabar, cuando un padre o una madre se desespera y la única vía que le parece que tiene es el castigo, a veces está justificado, nunca. Bueno, el castigo, como decíamos antes, Montse, es uno de los pilares, ¿no?, de esta educación tradicional. A todos nos han castigado y todos hemos castigado. De lo que se trata es de que cada vez que yo esté desesperado, que yo esté desesperada, eso me tiene que servir a mí para darme cuenta de que me estoy quedando sin recursos. El castigo no enseña. El castigo lo único que te enseña es a tener miedo a la persona que te ha castigado, pero realmente no aprendes, no hay un aprendizaje global.
Por lo tanto, el castigo o el estar desesperado nos tiene que dar esa clave y tenemos que ser conscientes de que tengo que empezar a buscar recursos, tengo que buscar ayuda, tengo que leer, tengo que ver a alguien en una conferencia, tengo que buscar ideas frescas que me den alternativas para poder encauzar esta situación mejor. Bueno, pues esperamos que los padres que nos están viendo, tanto de niños como de adolescentes, hagan una respiración profunda. Es importante eso, de vez en cuando. Importante, claro que sí. También, ahora está muy de moda el tema de la meditación. Sí. Respiración profunda, un poco más de paciencia y que hagan caso de tus consejos. Rafa, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ti por invitarme, Monse. Placer.